Audiolibro La búsqueda eterna. Paramahansa Yogananda. Cómo percibir a Dios en la vida diaria. Charlas y ensayos. Volumen 1. Dios te está buscando y tú debes buscarle a Él. Sigue este sendero de SRF. Esta vía te conducirá a Dios más rápido que cualquier otra. Yo he probado todos los métodos y elegí este sendero, basándome en la razón, no en la emoción. Los grandes maestros de SRF, mediante el ejemplo de su propia realización, han demostrado que si sigues este sendero hallarás al Señor y podrás encontrarte entre los grandes seres espirituales, del mismo modo que si aprendes de un gran científico podrás convertirte también, si te esfuerzas, en un gran científico. El carbón no refleja la luz del sol, pero el diamante sí lo hace. Del mismo modo, las mentalidades que se asemejan al carbón, llenas de dudas, negativismo y pereza espiritual, no pueden recibir a Dios, pero las mentes diamantinas, sinceras, llenas de fe y perseverancia, reciben y reflejan la sabiduría de la conciencia divina. Es necesario comprender el significado de la religión. Para la mayoría de las personas, la religión es un asunto de tradición familiar, de beneficio social o de hábito moral. No tienen la menor idea de la importancia de la religión. Una vez le pregunté a un hombre a qué religión pertenecía y él respondió: a ninguna en particular. Cambio de iglesia según mi conveniencia. Quienes no buscan al Señor como la suprema necesidad de sus vidas, no comprenden el significado de la religión, porque las personas buscan el dinero. ¿Y por qué las personas buscan el dinero? Porque están condicionadas a pensar que el dinero es esencial para proporcionarle todo lo necesario para su bienestar. No es necesario que alguien se lo diga, simplemente lo saben. ¿Cuál es entonces la causa de que la mayoría de la gente no comprenda la necesidad de conocer a Dios? La falta de imaginación y de discernimiento. Muy temprano en la vida observé que las respuestas teológicas a ciertos interrogantes, incluso aquellas halladas en las Escrituras, no lograban satisfacer plenamente al alma, a menos que su verdad fuera experimentada por medio de la realización y la comunión con Dios. Por ejemplo, cuando mi madre falleció y luego otros seres queridos comenzaron a serme arrebatados, me rebelé interiormente contra esto, pero nadie pudo darme una explicación que me satisfaciera plenamente. Así pues, tomé la decisión de encontrar la respuesta por mí mismo, mediante mi propio esfuerzo. No aceptaré esto ciegamente, me prometí. Obtendré la respuesta del propio Hacedor del universo. Busqué directamente en Dios la comprensión de los misterios de la vida, que no podía hallar en las enseñanzas de iglesias y templos. Si la religión era incapaz de explicar satisfactoriamente por qué algunos nacen pobres y otros ricos, algunos ciegos y otros saludables, ¿cómo podía convencerme acerca de la justicia de Dios? Los maestros de la India que lograron la comunión con Dios, encontraron las respuestas a los enigmas de la vida, gracias a su realización interna, y nos enseñaron cómo podemos lograr lo mismo. Existen diversos tipos de seguidores religiosos en el mundo y cada religión tiene su grupo muestrario de esta diversidad. Hay personas cuyo acercamiento a la religión es puramente emocional. La exacerbación de sus sentimientos
hace que se vuelvan histéricos con la religión. Pero cuando uno se entrega a demostraciones emocionales extremas, se pierde el contacto con Dios. Las personas emocionalmente excitables necesitan que la religión sea más estimulante. Si escuchan un sermón formulado desde el plano intelectual, se duermen. Es muy aburrido, dicen. Jugar con las emociones de los demás es simplemente una manera de manipular sus mentes, pero no es brindarles la verdad o a Dios. Los seguidores religiosos de tendencia intelectual se deleitan en escuchar variados conceptos teológicos o fisiológicos y se vanaglorian de estar en un nivel superior de comprensión divina con respecto a aquellas otras de tendencia emocional, pero también la estimulación intelectual es simplemente otra clase de droga, una forma distinta de manipulación que, al igual que la sobreexcitación de las emociones, no le da a quien busca a Dios lo que necesita realmente. Los seguidores religiosos que se aferran ciegamente al dogma suelen repetir como cotorras lo que en realidad no comprenden ni han experimentado. Cuando se les pregunta algo, citan como si fueran gramófonos espirituales las escrituras y el credo. Es inútil razonar con ellos porque están muy seguros de saberlo todo. La religión verdadera satisface las demandas del alma. Los fieles atrapados en el dogmatismo religioso están convencidos de que si uno no tiene determinadas creencias, está condenado. La creencia, en cambio, no enseña de este modo, sino que pone a prueba sus aseveraciones a fin de corroborarlas. Así también la religión verdadera satisface las demandas del alma mediante hechos, no mediante palabras. Decidí que nunca sería tan dogmático como para abandonar el uso de mi razón y mi sentido común. Cuando conocí a mi gurú, él me dijo: muchos instructores te dirán que creas luego. Apagarán los ojos de tu razón y te pedirán que sigas solo su lógica. En cambio, yo quiero que mantengas abiertos los ojos de tu tazón y por añadidura abriré en ti otro ojo, el ojo de la sabiduría. Me dio una enseñanza cuya verdad pude comprobar por mí mismo. Por ese motivo seguí este sendero y nadie podría apartarme de él. El extremo opuesto al dogmatismo es el liberalesco. Lo sigue todo. Convencido de tener una mentalidad amplia, dice: todos los senderos espirituales son buenos. Por lo tanto, no me ligaré a ninguno de ellos. Si bien se deben respetar todos los senderos, es mejor adherirse a uno en particular antes que ver una mariposa religiosa revoloteando por doquier. Evita tanto el falso liberalismo como el ciego dogmatismo. Aférrate de forma dogmática únicamente a la sabiduría y hallarás a Dios. Cada esfuerzo que uno hace por Dios, Él lo tiene en cuenta. No obstante, si no se sigue un sendero científico comprobado hacia Dios, el progreso que se logra es comparable al de quien se desplaza en una vieja carreta arrastrada por bueyes. Los buscadores sinceros obtendrán cierta realización sin importar qué sendero sigan. Pero si solo cuentan con ciegas creencias y plegarias mecánicas, les llevará muchas encarnaciones a alcanzar al Señor. Sea cual sea la religión que elija, sométela a una buena prueba.
Busca hasta encontrar el sendero que más se adecue a la inclinación espiritual de tu corazón y de tu mente, y luego persevera en él. Sea cual sea tu elección, sométela a prueba. Da igual modo, dale una oportunidad a las enseñanzas de SRF. Así como un joyero puede distinguir una gema verdadera de otra falsa, el maestro espiritual verdadero distingue a los buscadores sinceros de los que no lo son. Hay quienes piden las lecciones de SRF, pero no las estudian ni las practican. Si les preguntas de qué tratan las enseñanzas, responderán vagamente: «Oh, son magníficas». Si les preguntas qué han aprendido de ellas, seguirán diciéndote cuán buenas son las enseñanzas. Pero que no las han practicado. Quienes las practican entonces las bendiciones de este sendero. Todo buscador debe aprender en primer lugar a encontrar a Dios. Si nuestro principal objetivo al seguir una religión es lograr dinero o salud, nos hemos desviado del camino, si bien es cierto que a través de Dios recibimos todo lo demás. Aquel que busca las otras cosas en primer lugar sentirá las ataduras de las limitaciones. Un maestro espiritual cualificado conoce y ama al Señor. Su supremo interés está puesto en Dios. En cierta ocasión, un instructor intentó persuadirme para que aceptara su guía espiritual con la promesa de que así tendría un sinnúmero de seguidores. Pero su ofrecimiento no me atrajo porque yo solo quería a Dios. Los grandes maestros procurarán siempre interesarse en conocer a Dios y no te llevarán a un callejón sin salida. Sin la comunión con Dios perdemos de vista la esencia de la religión. La iglesia no es un sitio para bailes, películas ni reuniones sociales habituales. Esto distrae y aparta a las personas de Dios. Podemos encontrar suficiente entretenimiento mundano fuera de la iglesia. Vayamos entonces a la iglesia por una única razón: comulgar con Dios. La comunión divina es el criterio fundamental de la religión. Así me lo enseñó mi gurú y por esa razón lo seguí incondicionalmente y de todo corazón. Gracias a sus enseñanzas, disfrutó de la sagrada comunión con el Señor en cada momento de mi existencia. Esto es lo que la religión debe ser. Si yo te hablara sobre una fruta maravillosa que probé y te la describiera con todo detalle cada día durante un año entero sin hacerte probar esa fruta, no te sentirías satisfecho. Del mismo modo, escuchar acerca de la verdad no satisface el hambre del alma. Si te contentas solamente con eso, sin esforzarte por conocer a Dios, no sentirás más que una falsa satisfacción. Debes contar con un anhelo de Dios tan profundo que te impulse a buscarle con fervor. El propósito de las charlas y sermones religiosos es despertar en ti ese irresistible anhelo del alma de conocer al Señor. La realización de Dios requiere esfuerzo y autodisciplina. De vez en cuando conozco a personas en las que puedo ver una chispa de verdadera devoción a Dios, pero la realización de Dios es mucho más que eso.
A veces el devoto que conoce a Dios contempla el mundo entero, colmado de su divina luz, una experiencia maravillosa. Pero esto no se logrará en un minuto. Para llegar a ser plenamente consciente de la divina presencia del Señor se requiere una larga perseverancia en la práctica de aquellos métodos que conducen a la realización del ser. El deseo de felicidad es el más fuerte de los deseos. Es en Dios donde encontramos la felicidad verdadera y perdurable. Cuando descubras a Dios, un gran gozo descenderá sobre ti, un gozo que no hallarás en ningún otro lugar. Sri Yukteswarji me dijo: cuando tu gozo en la meditación y en la comunión divina se vuelva más grande que ningún otro gozo, habrás encontrado a Dios. Si te fuera dado el mundo entero, no sabrías qué hacer con él. Te sentirías abrumado y preocupado por todo. Analiza la vida de los príncipes y de otros personajes poderosos de la historia y observa cómo se vieron atormentados por las preocupaciones. Somos como marionetas en las manos del destino, pero el hombre que es uno con la luz del mundo, que nada tiene pero lo tiene todo, es un hombre feliz. Aquel que es uno con Dios a nada le teme, ni siquiera a la aniquilación de su propio cuerpo. Jesús dijo: destruid este santuario y en 3 días lo levantaré. La Iglesia se ha convertido en una mendiga. Irónicamente, el dinero es necesario para llevar a cabo buenas obras, incluidas las que realiza la Iglesia. El dinero en sí no tiene cerebro, puede servir tanto para los buenos propósitos como para los malos. Buscar el dinero con el fin de utilizarlo en obras para el Señor es una acción correcta. El dinero así empleado sirve al bien. Cuando más se entregue uno a la obra de Dios, mayor será su recompensa. Todas las iglesias deben ser colmenas para la comunión con Dios. Cada iglesia hace el bien y por eso las amo a todas. Las iglesias cumplirán realmente con su elevado cometido cuando se conviertan en sitios de comunión con Dios. Ellas deberían de ser como colmenas, llenas con la miel de la realización de Dios. A menos que esta verdad se ponga de manifiesto en la religión en mayor medida de lo que lo hace ahora, la Iglesia como tal desaparecerá paulatinamente. La religión se practicará en lugares apartados y al aire libre, donde Dios pueda ser experimentado por aquellos pocos devotos que verdaderamente quieran conocerle. Esto es lo que ha sucedido en la India. Algunos de sus templos han dejado de ser sitios propicios para la meditación en Dios y se han convertido en lugares de encuentro para palomas y personas. En la India, quienes realmente anhelan conocer a Dios se reúnen bajo los árboles para meditar en Él. Esto ocurrirá cada vez más en las iglesias de todas partes. La insatisfacción de los sinceros buscadores de la verdad frente al dogmatismo y a la futilidad de organizaciones incapaces de facilitar individualmente la realización del ser forzarán un gran cambio mundial en el concepto de la religión. Se necesitan métodos científicos para cumplir con el primer mandamiento. Amarás al Señor tu Dios como tu corazón, con todo tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Estos 2 mandamientos resumen en forma completa el propósito de la religión.
Si amas sinceramente a Dios, harás solamente aquello que esté fundamentado en la verdad. Tu amor no te permitirá actuar en contra de Dios. Si enciendes la luz, las tinieblas se desvanecerán como si jamás hubieran existido. Si enciendes el amor de Dios, la oscuridad de la ignorancia desaparecerá. La ciencia del yoga explica la verdad contenida en el primer mandamiento y ofrece técnicas científicas definidas que le permiten al devoto alcanzar la comunión divina, necesaria para amar plenamente a Dios. En el fondo de cada parte de estos mandamientos existe una profunda verdad metafísica. Amarás al Señor con todo tu corazón. Dios es quien nos ha dado el poder para amar a nuestra familia y a nuestros amigos. Así pues, ¿por qué no utilizar dicho poder para amar a Dios como amamos a los seres que nos son más queridos en este mundo? Debemos ser capaces de decir: te amo, mi Señor, como el Padre ama a su Hijo, como el amante a su amada, como el amigo a su amiga, como el amo a su sirviente. Te amo con la fuerza de todos los amores humanos, porque tú eres mi Padre, mi Madre, mi amigo, mi Maestro y mi bien amado. Cuando ames verdaderamente a Dios con todo tu corazón, sentirás este amor por Él día y noche. Cuando partí de mi hogar para buscar a Dios, en mi interior se produjo un conflicto de lealtades. Mi padre lo había dado todo por mí y mi familia entera se lamentaba por mi inminente partida. Pero el amor por Dios era más firme, más fuerte, y esto me permitió trascender las limitaciones del amor familiar. Numerosos son los seres humanos que un día dicen a una persona te amo y al día siguiente la rechazan. Eso no es amor. Aquel cuyo corazón rebosa de amor divino es incapaz de herir a nadie intencionalmente. Cuando amas a Dios sin reservas, Él colma tu corazón con su amor incondicional por todos los seres. No es posible describir en el lenguaje humano semejante amor con todo tu alma. No puedes cumplir con esta parte del mandamiento si no conoces tu alma. No obstante, cada noche la percibes de un modo inconsciente, ya que en el sueño, si eres hombre o mujer, eres el alma. Ese es tu verdadero ser, que puedes conocer conscientemente mediante la meditación. Cuando te reconozcas como alma, habrás descubierto la presencia de Dios en tu interior. El reflejo de la luna no puede verse claramente en aguas agitadas, pero cuando la superficie del agua está en calma, la imagen de la luna se refleja en forma perfecta. Otro tanto ocurre con la mente. Cuando se encuentra en calma, nos es dado contemplar en ella el claro reflejo de la luminosa faz del alma. Como almas somos reflejos de Dios. Cuando por medio de la práctica de las técnicas de meditación eliminamos los pensamientos inquietos del lago de la mente, nos es posible contemplar nuestra alma, un reflejo perfecto del Espíritu, y tomar plena conciencia de que el alma y Dios son uno. Con todas tus fuerzas. Este aspecto del mandamiento es altamente científico. Significa retirar toda la fuerza, o sea, la energía y la conciencia, hacia su fuente, que es Dios. El yoga nos enseña cómo controlar nuestras energías vitales y transmutarlas desde la conciencia del cuerpo con la conciencia de Dios.
y con toda tu mente. Cuando oras a Dios, tu atención y tu concentración deben estar totalmente enfocadas en Él. No debes pensar en la comida del domingo, el trabajo o cualquier otra preocupación o deseo. El Señor conoce tus pensamientos